Muy bien, y a las 9:34 rápidamente vamos al encuentro de quien es nuestro embajador argentino en Chile, el doctor Rafael Bielsa. Qué placer, doctor, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contentos, porque, ahora voy a tener problemas, no, usted no diga nada, pero, porque nuestra productora es de Central, y yo estoy re contenta como le va a su hermano. Bueno. Me dice que ella también. Claro. Debe estar recontenta porque nos ganaron 3-0. No quería decir eso. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Chile está viviendo una situación, querido embajador, muy especial, ¿no? El hecho de, después de aquel tumultuoso octubre del 2019, poder elegir ya a quienes van a confeccionar su nueva constitución, una constitución que tanto trabajo le costó porque la había enmarañado Pinochet y no podía deshacerse de ella. Sí, efectivamente, me parece que las jornadas de octubre y en adelante, el 18 de octubre fue la primera de muchas, pudieron tener un cauce institucional en función de tres disposiciones a grandes rasgos. Por un lado, el plebiscito para ver si se reformaba o no la Constitución, que como es sabido ganó el apruebo para la reforma por el 80%. Luego, aquí hay un sistema, como vimos en algún momento en Argentina, sistema previsional por capitalización. Entonces se permitieron 3 retiros consecutivos del 10% de esos fondos para los aportantes. Eso también dio un alivio, porque había mucha gente endeudada, sigue habiendo, no es que haya desaparecido, pero bueno, eso fue un alivio muy grande. Y después hubo un movimiento cívico muy importante, de reuniones, de mitines, de discusiones, siempre condicionados por la pandemia, pero a mí me parece que esas 3 cuestiones permitieron encauzar la situación institucionalmente. Bueno, ahora están los resultados puestos, con un cronograma electoral muy abrupto, porque está habiendo muchos episodios electorales en un solo año, y hay que transitarlo, hay muchísimo debate, hay muchísima participación, más participación, digamos, de algunos sectores que de otros, porque en la votación que se hizo respecto a los convencionales constituyentes, el aforo fue del 40%, una cifra que nosotros consideraríamos baja, pero acá el voto es voluntario, así que hay que tomar en cuenta eso. Bueno, incluso dado estos resultados, están aquellos que están pensando en que algunos analistas debiera volver a ser obligatorio el voto en Chile, pero entre tantas lecturas, ¿no? Sorprendió el voto hacia los independientes y hacia las mujeres. Efectivamente, esos son los 2 datos más salientes. El voto hacia la mujer sorprende por su magnitud, pero es natural, porque en realidad cuando uno sigue el debate por los medios de comunicación, la presencia femenina, y la presencia femenina joven, es muy marcada, de manera que ahí había una cuestión evidente. Ahora, la cuestión de los independientes, eso sí fue una sorpresa, porque hay muchas lecturas, ¿no? En primer lugar, no era fácil conformar una candidatura independiente. No era fácil porque hace falta logística, claro, estructura, y sin el apoyo, sí. Claro, exactamente, y sin el apoyo de un partido tradicional eso se hacía muy difícil. Pero en realidad lo que esto evidencia es que había una fatiga social generalizada respecto de las
figuras tradicionales de la política chilena que se vienen repitiendo de hace muchos años, ¿no? Como todos sabemos. Entonces han aparecido una enorme cantidad de nuevas figuras, gente joven, gente que tiene arraigo territorial pequeño, porque es en sus circunscripciones, naturalmente, que se encuentran ahora con un escenario como es una convención constituyente que les abre un futuro político para los que tengan vocación de tener un futuro político muy, muy importante. Ahora apelo a toda su historia política, su conocimiento de la política. Esto que es una sorpresa y que abre una puerta de aire respirable, puede ser un problema también, porque la política, no todos pueden hacer política, pero no todos la pueden ejercer bien si no hay conocimiento de los códigos que la política tiene. Guardo para mí. Bueno, yo le diría dos cosas, María Herminia. Sí. Lo primero que le diría es, una constitución no es un dispositivo trivial, es un dispositivo complejo. Usted piense que han hecho constituciones Hans Kelsen, Jefferson, Alberti, es decir, personas altísimamente calificadas. Una constitución es una especie de reloj clepsidra, una máquina compleja. Tiene que haber un correlato entre la parte orgánica y la parte, dispositiva, o la parte de los principios. No es sencillo una constitución. Por supuesto, hay equipos puestos a disposición de los constituyentes, de gente que sabe mucho, pero después tiene que discutir usted artículo por artículo, porque la Constitución tiene un doble gatillo. El primer gatillo es que si se conforma una minoría circunstancial de un tercio, el artículo no es aprobado, de manera que usted tiene que conseguir una cierta convivencia dentro de la Convención Constituyente. Claro. El segundo gatillo es que luego de terminada la constituyente es sometido a un plebiscito aprobatorio. Claro. O sea que no... Y a eso hay que agregarle que es una ansia colectiva tan importante, tan fuerte, tan grande, que una constituyente que no resultara en una constitución vigente en adelante sería una enorme frustración para la sociedad chilena. Entonces, por ese lado, efectivamente, como usted dice, no es chicharrón de bizcacha. Ahí me gustó más. Es una tarea compleja, es una tarea muy, muy, muy difícil. Y por el otro lado, porque Chile, con la Constitución de la cual las grandes mayorías, el 80%, abominó en las urnas, la Constitución llamada de Pinochet, en realidad el autor intelectual a quien se debe los mecanismos y los rasgos principales es Jaime Guzmán. Esa Constitución consagraba principios muy, muy fuertes en dos materias. En primer lugar, era una Constitución que establecía un sistema político tutelado. O sea, se partía de la base que los malos humores circunstanciales del pueblo debían ser tutelados por el sistema político no expresado, sino la Constitución debía preservar el sistema por encima de las circunstancias. Y la segunda cuestión muy importante es la definición de Estado subsidiario. O sea, el Estado solamente tenía que hacer las cosas que no pudiera hacer el sector privado, el resto lo hacía el sector privado. Y hay un bloque económico en la Constitución de Pinochet, que es el bloque que forjó el Chile actual, con sus bondades y con sus aspectos sometidos a crítica. Así que y además esta reforma que se va a afrontar a partir de julio, es una reforma que se llama de hoja en blanco, o sea, desde el primero al último artículo. Claro. No tiene lo que nosotros tuvimos en su momento, ese bloque de coincidencias básicas
el núcleo de coincidencias básicas que de alguna manera dio lugar a una constitución muy civilizada, muy edificante, claro, ¿no? Claro, claro. Ahora, hay decepción de la derecha y decepción de la izquierda, y la concertación que fue realmente algo en su momento muy exitoso. Sí, pero claro, pero el tiempo pasa y nada es estático y las demandas cambian, las expectativas cambian. Objetivamente Chile es un país mucho más rico de lo que era en 1973. Claro. Ahora también objetivamente la distribución de la riqueza es mucho más inequitativa de lo que fue en el pasado. Entonces hay algunos fenómenos, el mercado de capitales interno en Chile, muy motorizado por los fondos de las aseguradoras de pensión, es un mercado muy dinámico, entonces es muy fácil tomar un crédito, es muy fácil acceder a los bienes de consumo digamos habituales o icónicos en las clases medias, el automóvil, ¿Y la educación, doctor? ¿La educación? No, ese es uno de los grandes problemas. Claro, seguimos con eso. Uno de los grandes problemas porque la educación mayor, la salud y la educación son un enorme problema no son considerados según la Constitución vigente lo que nosotros diríamos derechos esenciales, inalienables. Entonces sí. hay que pagarlos. Claro. Y entonces la gente para tener un grado universitario se endeuda por 20 años. Claro. Entonces es una población sumamente endeudada. Ahora lo llevo, si usted me lo permite, a un análisis que contiene Argentina. Cuando ocurrieron todos estos episodios, no solo en Chile, hubieron en Ecuador, en Bolivia, es decir, y Argentina lo transcurrió democráticamente sus problemas internos. ¿Usted cree que luego de la pandemia, luego de las situaciones que hoy estamos viviendo, en donde ha aumentado la pobreza, los asalariados en pobreza, la desocupación, podemos vivir en estas elecciones algún atisbo de lo que ha vivido y está viviendo Chile? ¿En Argentina? Sí. No, en absoluto. No hay ninguna posibilidad, a mi juicio, sí, claro. Respeto, a mi juicio no hay ninguna posibilidad por muchísimas razones. En primer lugar, una cosa es el clima de asamblea, que es como fue acá, o sea, con la gente en la calle, con la gente golpeando las puertas de la Moneda, del Palacio Presidencial. Eso es un contexto, porque en ese caso acá lo que se llama el sector político se puso de acuerdo en una serie de medidas que son las que hoy se van transformando en hechos. O sea, fue una situación de asonada como lo que puede haber sido en Argentina 2002, muy parecido. Y todos estos independientes que han emergido a la luz pública yo los comparo con los que eran referentes de las asambleas populares que nosotros teníamos, sobre todo en Buenos Aires. En Buenos Aires el fenómeno de las asambleas populares fue un fenómeno muy fuerte y dio lugar al liderazgo que después no se canalizaron porque no tuvieron una oportunidad como esta, porque los partidos volvieron a ser partidos atrápalo todo, que es el sistema nuestro. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar porque hay una tendencia natural quizá de los seres humanos de buscar analogías en situaciones, pero yo creo, María Herminia, que la situación de Argentina, que la situación de Chile, que la de Ecuador, que la de Perú, que la de Bolivia, eso idiosincráticamente, las idiosincrasias son muy distintas. A lo mejor uno al final, ¿no es cierto?, gana un gobierno, entre comillas, centro izquierda, gana un gobierno
entre comillas, centro-derecha, y entonces uno tiende a asimilar, mira, acá está pasando lo mismo, claro. Pero en realidad no, las dinámicas son dinámicas muy diferentes, hay que tener mucho cuidado con asimilar las situaciones, porque en estos procesos las simplificaciones son errores. Claro. Entonces si uno lo quiere entender bien, uno lo quiere entender cabalmente, uno quiere saber de lo que está hablando y aprender de la realidad todo lo que la realidad le puede enseñar, no hay que simplificar. Embajador Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Un placer, muy bien, con mucho frío en Rosario y viento. Acá en Santiago también. Me imagino. Este logro de los independientes en lo que es la constituyente o esta votación, ¿se puede trasladar también a, digamos, cuando haya que competir ya por cargos políticos, esta participación? ¿O que puede quedar allí nada más? Bueno, a ver, hay cosas que sí que se pueden trasladar. A mí me parece objetivamente que, hablando en términos de vencedores y de derrotados institucionalmente, ¿no es cierto? Acá lo que fue en su momento un invento que funcionó, que era la alternancia entre lo que se llama acá centro-derecha, expresado por distintos partidos que después se nucleaban, Renovación Nacional, UDI, etcétera, ese sector perdió. Y después hubo otro sector, que es lo que se llamó la concertación, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, que también perdió. Por lo tanto, cabe concluir en que la ciudadanía, o la ciudadanía que se fue a expresar, porque de 15 millones de votos posibles solamente se emitieron un poco menos de 7 millones. O sea, es una muestra de una muestra, ¿no? Claro. Y bueno, ahí claramente el mensaje de la ciudadanía es que el statu quo político ya no satisfacía las demandas de representatividad, y eso es peligroso porque con las personas usted condena a las instituciones, porque claro, como las instituciones se encarnan en personas, entonces eso hace un sistema muy poco gobernable, muy poco gobernable. Claro. Ahora, ¿cómo se va a encauzar esto? Y dependerá, porque ahora hay internas, hay por fragmentos, pero hay ganadores claros. El Partido Comunista tiene un gran exponente, un gran candidato, que es el alcalde de una comuna de Santiago que se llama Recoleta, Daniel Jadwe. Es un exponente muy atractivo. De hecho, creo que es a nivel individual el que concita en este momento mayores intenciones de voto. Luego hay un agrupamiento nacido al calor de las protestas juveniles del año 2016, que Frente Amplio, que también se puede considerar un gran ganador, con todas figuras muy jóvenes, muy jóvenes. Y luego, bueno, los exponentes, estos independientes, que son exponentes de las luchas surgidas a partir del 18 de octubre. Ahora, yo no quiero que mis palabras se escuchen con un sesgo de optimismo. Yo creo que está en jaque un sistema injusto en la distribución de la renta, un sistema muy concentrado y con mucha brecha entre los más ricos y los menos favorecidos, un sistema con mucha gente alienada para poder pagar la forma de vivir, el estilo de vivir, porque todo se compra a cuotas, la gente tiene muchísimas deudas. Claro. Creo que el país que per cápita tiene mayor nivel de endeudamiento de toda Latinoamérica. Entonces ese sistema tiene una parte muy mala que la sociedad repudió. Ahora, el nuevo sistema es un sistema que cuesta dinero. Claro. Porque usted imagínese hacer un buen sistema de salud pública, hacer un buen sistema de educación pública,
son cuestiones que cuestan muchísimo dinero y ese dinero tiene que salir de la productividad y de la producción del país y bueno, ninguna persona que ha acumulado dinero lo regala el dinero. Claro. Doctor, ya se empiezan a ver fenómenos del capitalismo, ¿no? Sí. Cae la bolsa, se retrasan las inversiones, etcétera, etcétera. La última pregunta, y solo me quedan 4 minutos de programa. ¿Sobre qué eje se está trabajando usted en Chile? ¿En la relación bilateral se refiere usted? Sí. Bueno, la agenda de Chile con Argentina es quizá la agenda más compleja y más rica que tiene Argentina con país alguno. En primer lugar, Chile es el segundo país más superavitario para nosotros en la relación bilateral comercial. O sea, la balanza comercial con Chile es superavitaria, creo que solamente lo supera India. De modo que ahí hay un surplus que hay que cuidar mucho y eso implica una enorme diligencia, sobre todo en época de pandemia, porque ahora no se pueden hacer presenciales rondas de comercio, ruedas de comercio, todo eso hay que hacerlo virtual. Bueno, claro. Ese es uno de los aspectos. Luego tenemos por lo menos 16 pasos fronterizos, claro, que están en condiciones de ser usados, desde pasos muy complejos como el Paso Libertador o el Paso Zamoré hasta pasos menos complejos. Luego, solo por darle un ejemplo, yo no sé qué repercusión tuvo Argentina, que es capital céntrica, el corte de ruta de Neuquén, pero acá en represalia por los cortes de ruta de Neuquén, el gremio de camioneros se solidarizó con los camioneros argentinos que estaban varados, con los camioneros chilenos que estaban varados, y cortaron nada menos que el paso de San Sebastián, con lo cual quedó sitiada Tierra del Fuego. Y por lo tanto, porque ustedes saben que para ir a Tierra del Fuego hay que pasar por Chile, y por lo tanto suministros básicos de Tierra del Fuego peligraron. Claro. Entonces fueron 3 semanas para tratar de que eso se resolviera. Tremendo. Y luego sobre el Pucho cortaron en Río Negro, en la parte de Correntoso y en la parte de la Angostura. Bueno, la verdad es que si algo sobra es trabajo. Bueno, acá me pregunta Marco y no sé por qué no lo dice. Si está escribiendo, me dice. Además de los artículos que como anteayer, algún libro, a eso se refiere, los artículos periodísticos los vemos. Sí, estoy escribiendo, estoy con una novela, pero... ¿La Hora Roja y Negra? No. No. Esa es una novela en directo ahora. No, eso es mucho más para el tabernáculo que para brillarse y rezar que para escribirlo. Una novela, entonces. Sí, exactamente. Bueno, nos la va a contar cuando se pueda. Le mando un abrazo muy grande y gracias, No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, igualmente. Bueno, el embajador en Chile, el doctor Rafael Bielsa.